Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Agua del Estado de Sonora. Artículo único. Se reforman los artículos 150, 153 y 161 de la Ley de Agua del Estado de Sonora para quedar como sigue. Artículo 150. Todo usuario está obligado al pago de los servicios públicos que se presten, con base en las cuotas y tarifas fijadas autorizadas. Los usuarios únicamente pagarán por el servicio que efectivamente reciban. Artículo 153. El servicio de agua potable que disfruten los usuarios será medido de conformidad con lo establecido en el artículo 120 de esta ley, cuando por cualquier causa se implementen medidas de restricción en la prestación del servicio, el organismo operador deberá de verificar oportunamente que el cobro correspondiente coincida con el consumo efectivo del vital líquido, con base en el historial de consumo del usuario inconforme. En los lugares donde no haya medidores o mientras estos no se instalen, los pagos se harán con base en las cuotas fijas previamente determinadas, mismas que deberán ser cubiertas en las fechas establecidas por el organismo operador. En aquellos centros de población en los que se implementen medidas de restricción del vital líquido, las cuotas y tarifas deberán ajustarse al tiempo efectivo de prestación del servicio, por lo que el organismo operador deberá llevar un control efectivo de las horas en las que se otorga agua potable a la población, para realizar los ajustes a los cobros que correspondan. Por ningún motivo se cobrará de la misma forma el servicio que se preste en forma permanente al usuario de aquellos casos en los que se implementen tandeos. Las leyes de ingresos de los municipios deberán contener las previsiones respectivas para materializar las disposiciones contenidas en los párrafos anteriores. Contra los actos señalados en este artículo, los usuarios podrán ejercer el derecho a interponer el recurso administrativo que corresponda. El gobierno del Estado y el ayuntamiento que correspondan deberán realizar las previsiones presupuestales necesarias para apoyar financieramente a los prestadores del servicio público de agua potable que resuelvan restringir la prestación del servicio público de agua potable con el objeto de evitar la insolvencia económica del mismo. Artículo 161. Las cuotas y tarifas de los diferentes servicios a que se refiere esta ley se podrán proponer por el prestador del servicio, organismo operador o la comisión según corresponda, con base en la aplicación de la fórmula que se establece en este capítulo, sin perjuicio de las fórmulas o mecanismos de cálculo que considere pertinentes para la determinación de las mismas. En cualquiera de los casos anteriores deberá atenderse lo dispuesto en los artículos 150 y 153 para los casos en que por cualquier causa el prestador del servicio resuelva restringir la prestación del mismo a la población. Transitorios. Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. Artículo segundo. Los ayuntamientos que al entrar en vigor de este decreto hayan implementado o pretendan implementar restricciones en la prestación del servicio público de agua potable en algún o alguno de los centros de población que se encuentren dentro de su ámbito territorial, deberán presentar a este Congreso del Estado, dentro de un plazo máximo de 30 días naturales, iniciativas de modificación a su ley de ingresos y presupuesto de ingresos, para el efecto de establecer las cuotas y tarifas que les permita cumplir con las disposiciones del presente decreto, en lo que resta del presente ejercicio fiscal. Artículo tercero. El Gobierno del Estado y los ayuntamientos que hayan implementado o pretendan implementar restricciones en la prestación del servicio público de agua potable en algunos de los centros de población que se encuentren dentro de su ámbito territorial, deberán realizar las adecuaciones presupuestales que al efecto resulten necesarias a fin que los organismos prestadores del servicio no caigan en insolvencia económica para cumplir con las obligaciones que les resultan inherentes conforme a lo dispuesto por esta u otras leyes. A continuación les voy a leer el acuerdo. Acuerdo. Primero, el Congreso del Estado de Sonora, en estricto respeto a las disposiciones contenidas en el artículo
115 de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos y 33, 74 y 136 de la Constitución Política del Estado, exhorta al Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, a su presidente municipal y al titular del organismo de agua de Hermosillo para que en un ejercicio responsable de la investidura inherente a sus cargos cumplan oportunamente con las disposiciones del decreto aprobado por esta soberanía. En materia de reformas, el cobro por la prestación del servicio público de agua potable y envíe en tiempo y forma la iniciativa de reforma a su ley de ingresos y presupuesto de ingresos para que esta soberanía, en un acto de justicia social, apruebe el esquema de cobro que se ajuste a las condiciones de restricción de servicios implementadas desde el 16 de enero del 2010. Considerando al efecto que el esquema vigente no cumple con las condiciones bajo las cuales fue actualizado, esto es, la prestación continua y permanente del servicio público señalado. Segundo, el Congreso del Estado de Sonora exhorta al titular del Poder Ejecutivo del Estado para que a la brevedad y con la urgencia que el caso amerita, realice las acciones de coordinación que se estimen necesarias para el efecto de apoyar con recursos públicos al Ayuntamiento de Hermosillo y al organismo operador de agua de Hermosillo, a fin de que los auxilie económicamente para el caso de que con la modificación del esquema tarifario por la prestación del servicio público de agua potable, dicha parada municipal requiera de una inyección extraordinaria de recursos para cumplir con las obligaciones que la Ley de Agua del Estado y las leyes laborales le imponen para una eficiente prestación de los servicios públicos que le corresponden. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicitamos que la presente iniciativa, con sus dos resolutivos, sean consideradas con el carácter de urgente resolución y se dispense, por lo tanto, el trámite de conducción con el objeto de que sean discutidos y decididos en su caso en esta misma sesión en forma conjunta. Atentamente, Hermosillo, Sonora, 28 de junio del 2010, diputado de la Alianza del Partido Revolucionario Institucional, Partido Nueva Alianza y del Partido Verde Ecologista de México. Descanso, presidente.